Bueno, creo que ya me dio frío. Voy por mi rebozo. Rápido. Buenísimo. Igual ya estamos en vivo, Yasnaya, pero ve por tu rebozo. No, está bien. No, ve, no, que no te dé frío. Hola, hola a todas y todos. Gracias de nuevo por acompañarnos en estas conversaciones a la distancia. Ya es mucha la distancia, son 5 meses que estamos en este proceso. Pero bueno, les agradecemos mucho su compañía. Como cada ocasión, esta conversación se está transmitiendo en YouTube y ustedes nos pueden hacer llegar todas sus preguntas y comentarios y todo lo que necesiten a través del chat. Y hoy con nosotras está Yasnaya Elena Aguilar y estamos muy contentas de tenerla. Ella está desde Ayutla, Mije, en Oaxaca. Estamos muy contentas de tenerla y bueno, luego los problemas de conexión pueden ser complicados, así que esperemos que el internet nos dure. Les voy a leer un poquito nada más la semblanza de Yasnaya para aquellos que no la conozcan. Ella forma parte del Colmix, un colectivo de jóvenes mijes que realiza actividades de investigación, difusión de la lengua e historia mije. Estudió lengua y literatura hispánica y cursó la maestría en lingüística en la UNAM. Ha colaborado con diferentes proyectos sobre divulgación de la diversidad lingüística, desarrollo de contenidos gramaticales para materiales educativos en lenguas indígenas y proyectos de documentación y atención a lenguas en riesgo de desaparición o de muerte, como dirá ella, o de asesinato, como dirá ella en otros de sus textos. Se ha involucrado en el desarrollo de material escrito en mije y en la creación de lectores mije hablantes y otras lenguas indígenas. Se ha involucrado en el activismo para la defensa de los derechos lingüísticos de los hablantes de lenguas indígenas, en el uso de las lenguas indígenas en el mundo virtual y en la traducción literaria. Y yo la verdad que estoy muy contenta de tener a Yasnaya. Nosotros coincidimos al mismo tiempo, estudiamos al mismo tiempo en la Facultad de Filosofía y Letras, ella Letras Hispánicas y yo Filosofía, pero coincidíamos de vez en vez por una de nuestras grandes amigas en común. Entonces, bueno, fueron eso hace 15 años, Yasnaya, que no nos veíamos. Entonces, qué alegría volverte a ver, aunque sea en estas condiciones extrañas. Y me da mucho gusto tener a Yasnaya con nosotros en estas conversaciones porque su voz es imprescindible en estos tiempos. Su trabajo hace una crítica a la identidad para no aceptar como la caracterización de la identidad indígena y plantearla como rasgos que producen contrastes. Estos contrastes están hechos por una serie de sistemas articulados que se determinan dentro de una compleja red de relaciones de poder. Eso está en los artículos que pueden leer de Yasnaya. En la revista de la Universidad Nacional pueden encontrar varios de ellos. Y me parece muy interesante porque en ella, en lo que ella plantea, lo indígena se crea y se explica siempre en función de la existencia de un Estado. En otras de sus líneas de trabajo ha cuestionado también la idea de resistencia. Esta también plantea Yasnaya, es inexplicable fuera de los sistemas de dominación. Si bien también nos plantea que el activismo judicial ha logrado leyes y cambios en la Constitución mexicana y se han convertido en medios de defensa de pueblos y territorios, Yasnaya se cuestiona y nos cuestiona a nosotros también si este tipo de activismo no implica un fortalecimiento del aparato estatal, si estas reformas son el único horizonte posible y al serlo sacrifica otras utopías más radicales. En algunas de las conversaciones que hemos tenido en este ciclo, se ha girado en torno a los límites de la noción de justicia social, cómo esta noción de justicia social está imbrincada o nace o participa además de marcos liberales, de la propia articulación del Estado-Nación. Toda la noción de justicia social está imbrincada en esta idea de Estado-Nación y de tal manera que también la justicia y también todo el sistema legal y el derecho se encuentran en esta trama que no permite, que es parte de este sistema de dominación que va a generar estas exclusiones que generan injusticia. Un poco lo que nos va a abrir ahora Yasnaya a pensar será cómo sería y si sería posible construir un mundo donde convivan distintas nociones de justicia. Entonces, pues nada, Yasnaya, te doy la bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros y empezamos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Elena. Es tocaya de Elena, Elena con H. Y bueno, muchísimas gracias. Exactamente hace mucho que no nos veíamos, bueno, ahí por a veces por el medio virtual. Y agradezco también mucho a esta iniciativa, ¿no? De tener estos diálogos que pueden llegar a personas que de otro modo sería muy complicado de llegar. Y muchísimas gracias. Y cuando me plantearon, digamos, el tema y las discusiones que se están realizando en este ciclo, en este contexto con COVID, en este contexto de la pandemia, en el contexto de este nueva ola de lucha antirracista, de protestas antirracistas en Estados Unidos y en otros muchos lados del mundo, pues agradecí mucho, ¿no? La invitación en este contexto. Y también el tema, bueno, que quisiera plantear es quisiera compartir ahorita un poco de unas diapositivas que pueden estar ahí para que puedan irme apoyando para plantear este tema. A ver. ¿En dónde? Aquí. Ya. Y bueno, tiene la idea es pensar una posibilidad en el que pudiera existir la justicia social en un mundo post-estados. Y ese planteamiento en sí mismo, como tú bien dices, choca con la idea liberal de una justicia social construida desde el Estado, ¿no? Como casi una manera en la que las repúblicas y las democracias liberales quisieran construir esta justicia social. Y más allá de pensar la justicia social como una característica de un sistema judicial, yo quisiera aquí como, digamos, diferenciar entre un sistema judicial, que es el sistema judicial que tiene que ver con la administración de los problemas que pueda haber entre ciudadanos o con figuras de autoridad, y pensar en justicia social como en un mundo en el que las estructuras de dominación no estén funcionando para oprimir a ciertas categorías y para privilegiar a unas. Yo entendería entonces, o quisiera como partir del hecho de entender que la justicia social sería entendida en ese punto. Más que desde un punto de vista, digamos, liberal de acceso a derecho individual, etcétera, sino a pensar en un mundo en que no existan estas estructuras de opresión. Y antes de plantear cómo podría ser ese mundo, y creo que ese mundo podría ser posible si pensamos en un mundo sin estados. Yo creo que una de las cosas más difíciles a veces de pensar es en esto, y ya me parece sospechoso cuando no es posible imaginar algo. O sea, el hecho de que necesitamos imaginar cuando es posible hacerlo, ya es sospechoso en sí mismo, ¿no? Entonces, pensar, cuando siempre que planteamos la existencia de un mundo post-estados, o sea, un mundo sin países, un mundo sin repúblicas, un mundo sin, como ahora lo conocemos, muchas personas me decían, pero es que cómo funcionaría, por ejemplo, el sistema de salud, el sistema de pensiones, cómo funcionaría esas pocas ganancias que hemos tenido en las luchas por el reconocimiento de, por ejemplo, educación gratuita, o cómo funcionaría un aeropuerto. Y la imposibilidad a veces de pensar en que es posible organizarnos sin la existencia de los estados, ya en sí misma es sospechosa y ya en sí misma invita a imaginarlo, ¿no? Entonces, este es un ejercicio de imaginación de cómo podríamos construir esa realidad de una justicia social de esa manera. A eso quisiera plantear primero como una especie de diagnóstico es decir, no es un diagnóstico nada novedoso, pero sí quisiera sentarlo como unas bases para poder desarrollar la propuesta sobre la que podríamos trabajar. Yo pienso, y no solo yo, pues como un diagnóstico de la realidad actual, de la realidad social, es que tenemos diferentes estructuras que están de alguna manera ordenando el mundo, y de que ella derivan otros muchos subsistemas, ¿no? Que se empiezan a mezclar.
Entonces, el primer sistema es el colonialismo. Cada uno de estos macrosistemas ordenan el mundo, ordenan los cuerpos y generan sistemas, subsistemas o estructuras de opresión concretas. Si pensamos el colonialismo como un proceso no que se terminó, no que se terminó con las independencias o la creación de los estados en el mundo, pensemos en un continente como el de África o como este continente en el que estamos, sino un proceso que, digamos, creó un mundo distinto y que no ha cesado sus efectos. Es decir, diferenciar en algún sentido para el caso de México de la época virreinal del colonialismo como una gran estructura, que estaría ordenando las relaciones entre muchas cosas, por ejemplo, el estado de bienestar de los países del norte del mundo, que a los que tanto se apela, pues tendríamos que ver ese estado de bienestar que ha sido construido sobre un proceso de colonialismo en el que, por ejemplo, la esclavitud fue un elemento muy importante para la construcción que ahora se refleja como estados de bienestar en países, digamos, europeos del norte. Y que, por ejemplo, las relaciones comerciales entre estos países que están ordenados por el colonialismo como más privilegiados o que fueron los colonialistas, genera también relaciones de opresión en tratados económicos y en muchas otras cosas, incluso en la capacidad de juzgar lo que está bien o lo que está mal, juzgar gobiernos, etcétera. Entonces, esta relación entre, digamos, las metrópolis y las colonias, aun cuando no existe en el marco jurídico ya, sigue operando. Entonces, si pensamos que el colonialismo no se terminó en el siglo XIX, sino que continuó y continuó ordenando todo el mundo, podemos empezar a pensarlo como una macroestructura que está ordenando todo. Y además, entender el colonialismo no solo como algo que pasó, por ejemplo, al continente americano, sino es algo que cambió radicalmente la manera de entender todo el mundo. La población europea, que era eso, población europea o la población que estaba en diferentes regiones de África, pues al no haber este contraste radical, digamos, en una convivencia, pues eran eso, ¿no? Personas europeas, personas en África, personas en América. El colonialismo lo que hace, por un lado, es al llegar los colonizadores europeos, genera este contraste con la población nativa, que es un contraste de opresión, todo este secuestro de personas de África para la esclavitud, y entonces los pone en una convivencia estrecha que además los jerarquiza. Y como han dicho varios investigadores, entonces la población europea queda racializada como blanca a partir de ese momento. La población que es traída y utilizada como esclava, como población negra o afrodescendiente, y la población que era diversa, compleja, radicalmente distinta, por ejemplo, entre los pueblos yumanos del norte y los pueblos de Mesoamérica, quedan categorizadas bajo indio. Esto en el siglo XIX genera un subsistema que explica muchas de las cosas ahora, que es el racismo. El racismo tiene pues estas raíces profundas del orden colonial y este orden colonial que también cambia la dinámica de Europa, pues o sea, el colonialismo como algo que empapa todo el mundo. Y el racismo es esta explicación ya mucho más basada en la ciencia, ¿no? Que surge en el siglo XIX, pues de ya, si el colonialismo ya empieza a ordena totalmente los cuerpos, el racismo le da una base científica. Y lo mismo sucede con el antisemitismo. Está el antisemitismo desde hace mucho, pero con el racismo se le da una base científica que es la que la hace muy, muy potente en su discurso, ¿no? Si bien los cuerpos desde el sistema de castas, por ejemplo, en México, por el colonialismo está ordenado, el racismo le da la base de que eso es natural y que es científicamente demostrable, que podemos medir las cabezas, que podemos medir el tamaño de la nariz, y el racismo lo que hace es una lectura basada en eso, que además es una lectura muy caprichosa, ¿no? En el sentido en que una persona puede tener miles de rasgos, o sea, podría clasificar a una persona por, que siempre utilizo este ejemplo, por el lóbulo de la oreja. Entonces tendríamos dos categorías, las personas que tienen el lóbulo de la oreja separado y quienes lo tenemos pegado. Y de pronto darle privilegios a todas las personas que lo tienen pegado,
por ejemplo, o los que lo tienen separado, y pensar que eso además hace que unas personas sean más inteligentes, otras más aptas para el trabajo físico, y que entonces justificar la esclavitud o justificar tener acciones, accionar sobre eso. Ahora, así de absurdo como suena lo del lóbulo de la oreja, así de absurdo es hacerlo por otra característica, que es la cantidad de melanina en la piel. Se escogió no se escogió, el óvulo nos parece ridículo, pero digamos, si se hubiera elegido eso, podríamos tener todo un aparato pseudocientífico justificando que los humanos se pueden dividir por esa base. Y después de todo, además, por lo menos el lóbulo de la oreja, digamos, tiene una base genética mucho más discreta. El asunto de la cantidad de melanina en la piel es que también es un asunto digamos, gradual, ¿no? Entonces una persona, un cuerpo que en ciertos contextos puede ser leído como blanco, en otros contextos va a ser leído como racializado hacia lo oscuro. Entonces, el racismo que viene de esto y que tiene esta fuerte base científica, también nos hace creer, o su base está en creer que existen las razas biológicamente. A mí me sorprende mucho que haya muchas personas que tienen discursos antirracistas, o bueno, creen que está mal discriminar por raza, pero que siguen creyendo que las razas existen biológicamente. Y creo que eso es algo que es muy necesario de dinamitar, porque pues sabemos que no es cierto, ¿no? O sea, objetivamente sabemos que esto no es así. No hay ningún ancestro común para toda la población blanca, distinto de un ancestro común en la escala evolutiva para la población indígena. El hecho de hacer creer que una categoría tiene bases raciales como categoría biológica se llama racialización. Y ciertas categorías pues quedan racializadas. La categoría indígena ha sido racializada cuando pues hay pueblos indígenas en todo el mundo, entonces una diversidad genética que ni en la genética ni en la lectura de los cuerpos se puede hacer. Eso también sucede sucedió y sucede todavía también con la población judía, que ahí no es la cantidad de melanina en la piel, sino son otros los rasgos sobre los que se realiza la operación de racialización. Y esto se relaciona con la economía. Es decir, las economías, como también ya varios teóricos y mucha gente ha demostrado, es, por ejemplo, el papel de la esclavitud en la construcción de un mundo capitalista. Entonces, tenemos el capitalismo como este gran sistema de producción que además necesita, por ejemplo, de insumos, porque necesita todo el tiempo estar generando productos, consumo, etcétera, y para mantener el consumo activo es necesario tener insumos. Para tener un celular necesitamos ciertos coltán o ciertos minerales que están en ciertas partes del mundo, en población, muchas veces en pueblos que han sido racializados como inferiores y sobre los que se ejerce ese extractivismo. Entonces, colonialismo y capitalismo se unen, y el capitalismo genera también un sistema de discriminación que es el clasismo. Y el clasismo y racismo obviamente se van a intersectar, a unir, porque el racismo digamos, las clases oprimidas racialmente, categorizadas como oprimidas, se les va a asignar también una clase, ¿no? Va a ser, se van a estar, digamos, funcionando en conjunción. Pero además tenemos otro gran sistema que sabemos que el colonialismo y el capitalismo no fue creado por un matriarcado. Eso tenemos que tenerlo muy claro. No fue creado por un matriarcado, sino por un patriarcado. Es el patriarcado el que está operando para generar el colonialismo y el capitalismo. Hay discusión sobre el asunto, pero bueno, para dejar estas bases ahí, el patriarcado, para muchas teóricas, el patriarcado es bien la base de estos otros sistemas de estructura social. Para otras personas, para otras pensadores, pensadoras al respecto, pues más bien piensan que está intersectado, pero eso sí podemos ver, o sea, la relación de opresión que hay, por ejemplo, entre clases,
y la relación de opresión entre estas categorías racializadas y la relación de opresión clara, primaria, básica que hay entre géneros. Entonces, como el colonialismo genera racismo, el capitalismo genera clasismo y el patriarcado va a generar machismo o esta relación de opresión. Y sabemos también que esta división de género pues está asignada, es decir, cuando todas estas son también como lecturas, porque igual que leemos la raza en los cuerpos, clasificamos la raza en los cuerpos, el género también, dado que no vamos por la vida con un escáner de cromosomas para decir, te escaneo, eres XX. Además que sabemos que las únicas posibilidades de las configuraciones cromosomáticas no son dos, sino tenemos más, y que la expresión de esas configuraciones de cromosomas no realmente van a tener una sola salida en la manifestación física de los genitales. Entonces, por un lado, no tenemos escáneres de cromosomas y por otro lado, tampoco vamos viendo los genitales de las personas. Entonces, asumimos mediante una lectura, mediante una idea de cómo debe ser la voz, cómo debe ser la ropa, cómo debe ser el comportamiento, leemos ese cuerpo y asignamos esos géneros. Ese ordenamiento también está en la base. Y si nosotros pensamos en construir justicia social o un mundo mucho más justo, estas grandes estructuras necesitan replantearse, necesitamos, digamos, combatirlas. Pero hay, creo que a veces veo este problema de pensarlos como distintos. Si bien para efectos de análisis por rigor metodológico es necesario separarlos para poder, digamos, también ver su genealogía, su funcionamiento, etcétera. En la vida real, en el día a día, es verdad que no funcionan separadamente, sino funcionan imbricadamente. Muchas personas dicen que se intersectan. Yo prefiero otro tipo de analogías que han hecho también varias personas, en que podríamos pensar que cada uno es un bote de pintura, digamos, metodológicamente hablando, y que en el momento en que mezclamos los tres líquidos de pintura, pues se nos va a hacer una mezcla ahí. Si mezclamos rojo, verde y amarillo, pues vamos a tener una mezcla, pero ya en el bote de pintura ya mezclado todo, va a ser muy difícil decir aquí empieza el rojo, aquí empieza el amarillo, aquí empieza el verde. Sabemos que hay amarillo, rojo y verde, pero en la mezcla ya no las podemos separar. Y en la vida cotidiana, en la vida que enfrentamos como cuerpos, como personas, todos los días, está funcionando así. Entonces ya no es posible decir, miren, aquí empieza el racismo y aquí empieza el clasismo y aquí empieza el patriarcado. Están profundamente implicados. De tal manera que si planteamos respuestas para crear justicia social atendiendo solo a uno, vamos a generar inequidades de todos modos e injusticia social. Por ejemplo, si nosotros queremos combatir el racismo sin tomar en cuenta capitalismo y patriarcado, lo que vamos a tener es que luego sucede muchas veces, y es pensar que ahora, por ejemplo, las revistas que han sido muy racistas, excluyendo o generando patrones de belleza con base en las categorías racializadas como superiores, o sea, blancas, que basta con que ahora incluyan otros cuerpos que son racializados como oprimidos. Y ya, mientras que eso lo único que pasa es que es como un parche, porque la estructura no cambia, porque los medios de producción literalmente de la revista la siguen teniendo la población que está jerárquicamente ordenada como superior. Entonces, ahí es cuando tenemos quienes tienen los medios de producción, quienes pueden producir las revistas, quienes tienen la voz para narrar a quién. Entonces, sí vamos a necesitar también tener en cuenta el capitalismo. Y si prescindimos del patriarcado, podríamos tal vez pensar en otros sistemas de producción económica y en pensar en combatir el racismo, pero si la relación patriarcal sigue siendo la que ordena el mundo, hemos visto que sistema de producción tras sistema de producción genera injusticia social o genera opresión. Entonces, si cambiamos a un comunismo entendido de manera estricta, pues
o pasamos un socialismo o a un estado que es como los estados que ha habido, ¿no? Un estado mucho más anticapitalista, por así decirlo. Tendríamos, va a generar otra vez esas inequidades, porque pues el patriarcado ha generado sistemas de producción como el feudalismo, etcétera, el esclavismo, que siguen siendo injustos. Entonces, necesitamos que la base de esa explotación entre géneros también esté dentro de esto. Y cuando solamente luchamos por contra el machismo, por así decirlo, sin la inequidad, sin los otros sistemas, entonces sucede que muchas ONGs, por ejemplo, feministas, replican la relación colonial con mujeres indígenas, por ejemplo, y hablando por ellas o suplantando la voz o imponiendo, por ejemplo, una lógica de participación política liberal sobre o partidista sobre otros sistemas en las que las mujeres están luchando, pero en otros sistemas políticos distintos. Por eso creo que es muy importante, digamos, ahora yendo hacia esta parte de la construcción de una justicia social post-Estado, que tengamos siempre en cuenta, siempre en todo fenómeno, el funcionamiento de estos tres grandes sistemas y los sistemas que derivan. El capitalismo, por ejemplo, en el que la productividad es tan importante, pues se va a relacionar con el capacitismo, ¿no? Que va a generar también esto en el sentido de los cuerpos que pueden o no ser productivos o de que son o no normales, y el racismo también va a estar relacionado y también el patriarcado. Entonces, todos los sistemas que derivan de estas tres macroestructuras es tenerlas en cuenta. Ahora, ¿cómo entra el Estado en esta ecuación? Tendríamos que, entonces, el Estado, quisiera aquí, voy a adelantar la presentación. Tenemos que ahora, en este momento de la humanidad, el mundo está dividido en aproximadamente 200 estados. Tal vez ahorita para efectos prácticos voy a utilizar estados como sinónimos de países, más o menos se ordenan igual. Y estos 200 estados, un poquito menos, un poquito más, dependiendo de muchos factores, ¿no? Y también del reconocimiento de la ONU. Esto es algo muy novedoso en la historia de la humanidad. Es decir, hay una operación que en el caso de México, por ejemplo, se hace que el Estado mexicano, México, la idea de México, y si lo pensamos como la silueta, o sea, si imaginamos y relacionamos México con la silueta del mapa que lo dibuja, pensamos que esa entidad territorial y jurídica ha existido siempre, de tal manera que como este ha sido siempre, todo lo que ya pasaba hace 4,000 años en este territorio era México, entonces el México prehistórico, y luego el México prehispánico, y luego el México tal. Entonces hay una proyección de esa entidad hacia el pasado que captura la historia y entonces nos hacen creer que el mundo siempre ha existido así y que estas divisiones siempre han existido. Pero en realidad no, o sea, en realidad no podemos hablar de un México prehispánico a menos que seamos muy estrictos en hablar de la Ciudad de México. Y eso tal vez con la llegada de la población mexica, pero antes debió haber habido otra población. Entonces, no ha sido siempre así. Estas 200 categorías se han parcelado el mundo, de tal manera que incluso las aguas del mar está asignado a alguno de estas entidades y también el espacio aéreo. Incluso las aguas internacionales están reglamentadas. Entonces, cada una de estas entidades tiene un sistema jurídico, es una entidad jurídica y tienen constituciones, ¿no? Que es como esto. Nunca en la historia de la humanidad había tanta uniformidad y aun cuando los países son muy distintos y el parlamento en Holanda, en los Países Bajos, no va a funcionar como el parlamento o el poder legislativo en México, pero sí es verdad que en gran parte del mundo hay una gran uniformidad en cómo ordenamos la vida en común. Es decir, cómo hay un poder, estos estados tienen una constitución, un poder ejecutivo, que puede ser el primer ministro, el presidente de la república, etcétera. Un ejecutivo, un legislativo, que puede ser la Cámara de los Comunes,
la Cámara de Diputados, senadores, o sea, como sea que esté configurado, y un poder judicial, todo un sistema de jueces y de administradores de justicia. Y además, estas 200 estructuras jurídicas tienen también, generan, que eso es lo que los hace bien peculiares en, digamos, en la historia, generan un discurso identitario muy fuerte, porque hacen creer a las personas que habitan dentro, hay una ideologización de que también corresponden a una entidad identitaria, una entidad cultural. Entonces se habla de la cultura francesa, se habla de la cultura mexicana, se habla de la cultura tal y tal y tal y tal. Esta operación la hace el nacionalismo y va a depender mucho de la historia, claro, de cada entidad. Y las representaciones, incluso cosas que parecen muy poco políticas, como las justas deportivas, las olimpiadas, el mundial de fútbol, etcétera, están bajo esa lógica, de tal manera que la representación naciones que estados. Aquí quiero irme a la definición de nación un poco, no la voy a discutir ampliamente aquí porque nos da para otra, otra presentación. La definición de nación como un pueblo muy Ay, se cortó. Yasna, ¿ya estás por ahí? ¿Me escuchas? Yasna, ¿ya? Quizás si quitamos tu video. Ay, ahí, Hola, ahí está. disculpen. No te preocupes, no te preocupes. Así Bueno, está. ¿Me escuchas? bueno. Sí, ahí te escuchamos. A ver ahí, Yasnaya, si puedes Bueno, hablar. bueno. Ahí, ahí. Creo que ahí estamos de vuelta. No, se está cortando. A ver. Me parece que perdimos a Yasnaya. Ya no la veo conectada. Vamos a esperar quizá un minutito a ver si logramos la reconexión. A ver, déjenme intentar por acá. Pero bueno, ya saben cómo está esto de las conexiones. A ver si logramos alguna opción. Hay una disculpa a todas y todos. Ya saben que esto es
impredecible lo que puede suceder ahora confiamos mucho en que las redes y la tecnología va a poder hacer como esta distancia o este distanciamiento más fácil. Y bueno, también creo que son estos momentos de corte que también hacen evidente que no, que son grandes quizás espacios, digo, tecnologías que pueden permitir momentos de acercamiento, pero también este acercamiento está condicionado por ciertas materialidades, condiciones climáticas y también de distribución de estos medios, ¿no? Es decir, pues ya está en la Sierra Norte y pues también las condiciones de conectividad son las que son, ¿no? Vamos a averiguar si podemos reconectar porque, claro, lo que nos está planteando Yasnaya es un esquema muy importante para justamente poder pensar la complejidad de cómo se imbrincan estos grandes sistemas, ¿no? O sea, cómo hay una necesidad de cuestionar al mismo tiempo los engranajes que forman el mundo actual y que no pueden separarse de capitalismo, patriarcado, racismo, como racismo, patriarcado y capitalismo están completamente embrincados para generar un sistema de distribuciones y divisiones y que en este momento pues está completamente evidenciado por la pandemia también, ¿no? Por cómo afecta la pandemia a los distintos grupos de vulnerabilidad y que históricamente han estado en lo que han estado oprimidos y que esta presión es histórica y es sistemática y se queda en los cuerpos, ¿no? Otra parte que se vuelve, a ver, va a intentar conectar con su celular, si no se va a hacer sin video, pero vamos a esperar unos minutitos más. Pero bueno, justamente lo que se está planteando y que creo que es como la raíz o el centro de lo que está sucediendo hoy día y que se pudo ver con el movimiento de Black Lives Matter, que es evidentemente un movimiento que viene mucho tiempo atrás, desde el 2013, pero que cobró ahora una fuerza inusitada en un momento muy extraño donde uno creía que no íbamos a volver a tomar las calles y de pronto aparece esa fuerza de volverlas a tomar en medio de una vulnerabilidad muy compleja y que aparece justo en un momento porque es insostenible, porque esta opresión que se venía generando sobre cuerpos racializados en este sentido, como un poco lo plantea Yasnaya, que es una racialización que tiene que ver con todo este formación colonialista, capitalista, que generó estos cuerpos para poder ser cuerpos que trabajaran y que siguen oprimidos y que se generaron en esta condición de esclavitud y que no ha logrado generar condiciones de igualdad. Esta opresión llegó a límites, ha estado, pero en estas condiciones de la pandemia brutales, ¿no? Se dice que en Estados Unidos, en México no hay números, o los números siempre son extraños en este país, pero en Estados Unidos se ha dicho que la mayoría, la población más vulnerable a las tasas más altas de mortalidad se da en población afroamericana, siendo 3 veces más la población afroamericana muriendo, y que tiene que ver con la pobreza, la inaccesibilidad a los sistemas de salud, que tiene que ver con cuerpos lastimados históricamente en la pobreza, mal alimentados, mal atendidos sistemáticamente, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es central justamente reconocer que los límites de la justicia están determinados en un mundo que se generó un poco como lo que veíamos, si recuerdan o si siguieron o si quieren volver eventualmente en la plática de Rose, en un sistema legal que se sostiene y que sigue sosteniendo justamente ese propio mundo, ¿no? Y entonces, claro, se vuelve muy contradictorio cómo pensar en superar estos límites que el mismo sistema o que los mismos sistemas han ido generando. Es decir, cómo podemos aspirar a un lugar de justicia donde son estas injusticias las que están generadas a partir de este proceso. Parece que no tenemos conexión.
Vamos a hacer otro intento que va a ser con llamada telefónica, donde yo intento entonces poner en audio aquí. Pero bueno, me parece que el planteamiento de Yasnaya nos permite como ver justamente la complejidad de esto. Me gusta mucho la metáfora que nos plantea de, no se trata solo de este concepto de intersección, sino de este mezcla donde queda completamente disuelto en un solo sistema, ¿no? Entonces que pensarlo y diseccionarlo se vuelve importante. Y se vuelve muy importante quizás pensar esto, aquí la tengo en voz. Hola, Yasnaya. ¿Cómo están? Una gran disculpa, no sé qué sucede con el Zoom. Tengo aquí el internet bien, entonces no sé qué haya sucedido. No sé si podemos por este medio continuar. Sí, a ver, ¿alguien me puede decir si se escucha bien en el YouTube? Yo te escucho bien, pero pues bueno. Muy bien, voy a tratar de hablar fuerte. Perfecto, si quieres seguimos. Yo un poco comentaba lo importante que era de lo que nos estabas hablando para justamente pensar cómo podríamos pensar en otra noción de justicia si la misma justicia que tenemos o los límites o las delimitaciones que tenemos están enmarcadas en este sistema mundo tan complejo que tú nos marcas, donde se imbrincan y se quedan completamente unidos capitalismo, racismo, patriarcado, desigualdad y demás. Entonces, quizás podríamos retomar por ahí. Muy bien, sí. Entonces, bueno, no sé, creo que me quedé en explicar lo de, bueno, lo obvio, ¿no? El mundo dividido en estos sistemas y la manera en la que estos sistemas generan discursos identitarios que van a negar la existencia de otras naciones. Y esta es la peculiaridad de estos estados, a diferencia de otras estructuras estatales que haya habido. Los estados-nación tienen a tender a hacer creer que son también una nación y que por lo tanto tienen un territorio común, una lengua en común y una identidad en común. Sin embargo, crear estas identidades a través del nacionalismo implica prácticas racistas, dado que niegan y han negado, digamos, constantemente la existencia de otras identidades, no han respetado los territorios de otras naciones. Si consideramos que haciendo un cálculo arriesgado entre lenguas y naciones, tenemos aproximadamente 7,000 en el mundo, y pensamos que hay 200 estados, entonces 200 grupos de poder formaron estos estados, estas entidades jurídicas, y hay muchas más naciones con distintas lenguas y distintas identidades que quedaron encapsuladas en estos estados. Estos estados van a negar sistemáticamente, y eso lo podemos ver en casi todo el mundo en su conformación, los derechos sobre sus territorios, sobre las expresiones culturales, incluso el combate lingüístico de impedir que hables una lengua distinta de la que el Estado considera que debes hablar. Esto pasa en Francia, o ha pasado en Francia, que ha negado las identidades y las lenguas de otras tantas naciones, de más de 10 pueblos con sus propias lenguas, y al hacerlo, digamos, ejerce esta opresión. Por lo tanto, quisiera postular el Estado como el gran administrador jurídico, en estas entidades jurídicas con constituciones, como el administrador de estos macrosistemas de los que hablábamos hace poco, del colonialismo, del patriarcado y del capitalismo. Tan es así que durante mucho tiempo, incluso en el marco legal de los estados, estas diferencias existían y eran legales. Por ejemplo, no podemos olvidar que en muchos estados la esclavitud o el racismo fue institucional, ¿no? Como en el caso del apartheid. La esclavitud fue legal, la segregación racial fue legal, estaba basada en leyes controladas por el Estado. También, si vemos el capitalismo y su función extractivista contra estos otros pueblos racializados ya como inferiores, sobre los que
se ejerce esa extracción capitalista, también está administrada por el Estado. Es decir, cuando, por ejemplo, tenemos una mina, una compañera minera dentro del pueblo indígena que llega, se posesiona de los minerales y además contamina el agua de la comunidad, esa concesión la dio el Estado. Por lo tanto, esta, digamos, la explotación capitalista está mediada por las leyes del Estado. Y también el patriarcado. Sabemos que las mujeres hasta hace pocas décadas en este país no podíamos votar. Por lo tanto, tampoco el Estado, y eso era legal, o sea, era una instrucción legal no hacerlo. Y vemos todo cómo funciona el aparato estatal y también, por ejemplo, las leyes del matrimonio, ¿no? La propia epístola de Melchor Ocampo, todo eso está dentro de la lógica institucional. Por lo tanto, la figura del Estado se administra en estos grandes sistemas. Y se van, aun cuando las leyes o su marco jurídico va cambiando, los usos y costumbres del Estado cotidianamente siguen siendo racistas, siguen siendo patriarcales y siguen siendo clasistas. En ese sentido, basta ver, por ejemplo, cómo funciona el sistema de administración de justicia en este país, el sistema judicial. Y entonces podemos ver claramente que a pesar de lo que digan las leyes o hayan cambiado, esto sigue siendo así. De todos los pueblos y comunidades que habitaban ese territorio, que no era México, era otra configuración territorial, solamente un pequeño grupo, que era el grupo de los criollos, creó el Estado. Es decir, el Estado mexicano y muchos estados no son producto del acuerdo entre todas las naciones que existían para decir, oigan, nosotros somos tantas naciones, ¿no? Están los criollos, pero también están los afrodescendientes, también están los pueblos mijes y los pueblos zapotecos. Vamos a sentarnos y a discutir cómo queremos crear un estado, cómo queremos hacer un pacto federal. Eso no existió, sino es la imposición racista, una vez jerarquizado como superior, de una minoría que crea el proyecto estatal. Y esto va a funcionar igual en todo el mundo. De tal manera que hay pueblos y naciones que construyeron Estado y pueblos y naciones que no, como el caso del pueblo mije. Eso es lo que tienen en común todos los pueblos indígenas del mundo, es más que una categoría cultural, una categoría política, y además otros pueblos que, aunque no son considerados indígenas, tienen la característica de ser pueblos sin Estado, naciones sin Estado. Ahora, algunas de esas naciones sin Estado desean fervientemente convertirse en un Estado independiente, el caso de Cataluña, por ejemplo. Pero existen otros proyectos como el proyecto kurdo, que piensa que el problema del mundo es que se haya dividido en 200 estados. La mayor parte de la historia de la humanidad, pues hemos existido sin estas entidades, estas 200 entidades. Y tienen muy poco en la historia de la humanidad, muy, muy poco. Antes lo que había era una diversidad de opciones de organizar la vida en común, o sea, organizaciones clánicas, organizaciones tribales, organizaciones monárquicas, repúblicas, comunidades. Entonces, había la posibilidad de tener muy distintas maneras de ordenar de organización sociopolítica, una diversidad de organizaciones sociopolíticas. Y ahorita, así como tenemos el monocultivo de ciertos cultivos que tanto hace daño, también tenemos como un monocultivo político que es la organización estatal. Y que además combate activamente otro tipo de organizaciones. Entonces, ¿cómo podemos construir justicia social entendiendo cómo desbaratar estos macrosistemas? Pasa por cuestionar a su administrador, y su administrador jurídico que legitima es el Estado. Y además, la legitimidad del Estado descansa en un dicho, en ese sentido es profundamente ilegítimo en el caso del Estado mexicano. La nación mexicana es única e indivisible porque sí, y tiene soberanía porque sí, y tiene estos límites porque sí. O sea, los límites territoriales no respetan límites naturales, geográficos o límites de pueblos indígenas. Por ejemplo, en el sur, la frontera sur ha partido el territorio maya, ¿no? En 2 estados, Guatemala y México. En el norte, la frontera
seccionó a los pueblos y humanos. Entonces, este establecimiento es por cómo se dan las dinámicas de poder. Entonces, creo que es importante pensar en un mundo de justicia social que pase por cuestionar y rearmar la idea de que necesitamos para eso los estados nacionales. En ese sentido, ahora para irme encaminando hacia la última parte más de esta exposición o más expositiva y antes de empezar la charla, la idea entonces sería cómo podríamos crear o encaminarnos hacia un mundo sin Estado. Hay una preocupación importante, me parece, que decían, si no fortalecemos el Estado, lo que vamos a tener en realidad es el imperio de las grandes transnacionales. O sea, solo el Estado nos puede defender de las transnacionales. Entonces piensan un mundo posestado como un mundo anarcocapitalista, donde las grandes corporaciones van a regir la vida de las personas. Sin embargo, creo que eso no es posible, dado que no es que las grandes transnacionales estén funcionando aparte del Estado. Es el Estado el que concesiona, es el Estado el que permite que funcionen, y es la idea de la democracia, el hecho de que podamos ir a votar y elegir, lo que hace que este sistema de explotación parezca algo que podamos soportar. En realidad la capacidad de influencia sobre asuntos del Estado es muy poca, de pensar con un voto. Entonces, como varios economistas, y yo soy de esa idea, han demostrado, no es posible el capitalismo sin el Estado ahora. Son los que dan, por ejemplo, los aranceles, controlan los aranceles, son los que dan apoyos y subvenciones para, por ejemplo, que la cierta economía agrícola tenga más ventajas sobre la producción agrícola. No es ni siquiera la idea del libre mercado. Está, si la producción capitalista es extractivista y opresora, es gracias a las justificaciones legales de los estados. Entonces, ¿cómo podríamos pensar en esto? Ahí la propuesta que yo quisiera poner es pensar en estructuras pequeñas, en estructuras minúsculas. Si pensamos en grandes estructuras como las estatales, entonces la capacidad, cualquier otra, o sea, cambiarnos a monarquía, a un sistema comunista o cualquier otra estructura, va a adolecer de los mismos problemas, dado que es necesario para administrar algo tan grande concentrar el poder. Y la concentración del poder es como la base del problema de una injusticia social. Hay una clase que concentra el poder y otra que no. Si pensamos en crear estructuras minúsculas, y lo digo desde la propia experiencia de mi comunidad, podríamos pensar en muchas estructuras minúsculas de tradiciones asamblearias en donde podamos tener una mayor participación desde las asambleas locales sobre el funcionamiento de lo común. Mucha gente me ha dicho, pero eso no es posible, por ejemplo, en una ciudad como México, que es una ciudad gigante. Claro, si pensamos la Ciudad de México como una sola unidad homogénea, puede parecer una tarea irracional. Pero si pensamos en la ciudad y en todo el mundo como una suma de estructuras pequeñas por barrios, por colonias, podemos ver que su funcionamiento podría ser ciertas alianzas para construir cosas que sean necesarias en alianzas, cosas más grandes, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta época de la pandemia, podríamos pensar en sistemas de salud mucho más minúsculos que después puedan hacer alianzas confederadas para tener hospitales de tercer nivel, por así decirlo. Y si pensáramos, y quisiera utilizar el ejemplo de la salud pública, pero esto podría hacerse en un mundo posestado con todo lo demás, con el sistema educativo, con el sistema judicial, podríamos pensar en que estas pequeñas estructuras pueden proveerse de, por ejemplo, una visión de la salud mucho más compleja, en el que tendríamos un gran peso en la salud preventiva y tener, por lo tanto, descargar mucho más la salud curativa, de tal manera que eso sería mucho menos. Sabemos que una gran cantidad del sistema de salud atiende a enfermedades derivadas de estos macrosistemas.
por ejemplo, la comida industrializada, que ha tenido efectos terribles en el cambio de alimentación, ayudado por la publicidad, que ha generado más de 415 millones de personas con diabetes, que ante una pandemia como ahora, totalmente vulnerabilizadas ante el virus, pero las vulnerabilizó estos tres macrosistemas. Entonces, si pensamos que tuviéramos sistemas de salud coordinados locales, en donde eso se previno, entonces la llegada de un virus, que es un hecho biológico, que no depende, ¿no? Bueno, también podría ver cómo su distribución sí dependió de estos macrosistemas, pero ante una amenaza como la del virus, tendríamos mucho menos población vulnerabilizada, porque habría estructuras cuidando el asunto preventivo, y que el asunto curativo, por ejemplo, se concentrara sobre todo en enfermedades que son autoinmunes, genéticas o en accidentes, por ejemplo. Pero podríamos descargar la parte del sistema curativo. También tendríamos, por ejemplo, sistemas educativos coordinados comunitariamente, en donde la relación, la pertinencia de lo que se enseña va a depender de la comunidad inmediata. Y estas estructuras minúsculas, que pueden ser diversas y podríamos tener muchas diversas maneras de organizar lo común, en donde las personas van a tener una injerencia más directa, y en donde podríamos pensar incluso, en cuanto a la justicia criminal, otras maneras de pensar en qué es lo justo y qué es lo restitutivo. En donde, por ejemplo, en el caso de los estados, en Estados Unidos sabemos que las cárceles son administradas por empresas, en este caso en México no, pero sabemos cómo esto se relaciona con el sistema racista. Cómo es el acceso a la justicia depende de la categoría racializada a la que te hayan asignado. Cómo depende la cantidad de dinero y a la clase social a la que estés. Cómo eso repercute, por ejemplo, sobre las mujeres. Y sabemos que el derecho al debido proceso muchas veces está atravesado también por estos macrosistemas. No podemos pensar que la única manera de hacer justicia sea encarcelar a alguien y encarcelarlo en un lugar en el que, si cometió una violación, probablemente también sea violado, o donde sufra, digamos, una violación sistemática a sus derechos humanos. ¿Es eso justicia para el caso de la justicia criminal en este momento? Y donde podamos tener múltiples nociones de lo que es justo y restitutivo, donde podamos discutirlo. Esto no se va a poder si es en grandes estructuras como los estados, ¿no? Si tenemos 7,000 naciones en el mundo, entonces habrá por lo menos tantas maneras de entender y discutir lo que es justo y lo que es común. Y estas maneras, Gladys Tull, la politóloga quiché, habla que son las estructuras que carcomen estos macrosistemas grandes. Si pensáramos en una revolución más o menos inmediata, tendríamos que pensar en múltiples estructuras que toman en sus manos la administración de la justicia, de la educación, de la salud, en múltiples estructuras minúsculas que harían que el sistema capitalista colapsara, puesto que su funcionamiento no dependería de, por ejemplo, el consumo de alimentos, macro. Y yo creo que es la manera de hacer una revolución más inmediata, que es carcomer, quitar funciones a estas macroestructuras, resolverlas en lo inmediato. Esto parece algo imposible y utópico, pero aquí quisiera cerrar con un breve ejemplo de la posibilidad de esto. En septiembre de 2017 hubo un gran sismo en Oaxaca, el 7 de septiembre, y el 19 de septiembre otro gran sismo en la Ciudad de México. En ese momento que me encontraba ahí, pude observar algo que me pareció muy impresionante, pues porque eso lo experimentaba más bien en mi comunidad, y ahora lo veía en una ciudad que parece muy individualista, donde el tejido social no es muy fuerte, y sin embargo la realidad me estaba mostrando cómo se organizó inmediatamente las personas para administrar lo que es extraordinario, porque el Estado es muy bueno administrando la norma, la cotidianidad, pero en el rompimiento de la norma y de lo cotidiano, fueron las personas las que instalaron inmediatamente lugares para acopio, las que coordinaron cómo iba a ser la distribución de los alimentos para las personas que estaban rescatando, la presión que se
inició para que se hiciera manualmente este rescate y no demoler para evitar, para salvar las mayores vidas humanas posibles. El hecho de cómo se coordinó a los intérpretes, el acopio de herramientas, hasta incluso el tráfico, en un momento que observé que estaba haciendo, digamos, la población estaba regulando el flujo de tráfico. Entonces, es posible y se ve cómo es posible administrar la vida en común, porque cuando el Estado colapsa por ineficiencia, porque no puede hacerlo por su aparato tan grande o cuando no puede responder, no tenemos otra opción más que hablar con las personas de tu edificio para saber cómo se va a resolver lo inmediato para seguir la vida en común. Es una solución distinta a estar viviendo en comunidad, estar viviendo socialmente. Y si esto se normalizara, tendríamos, digamos, una revolución muy potente. Y en ese sentido no todo, aunque el Estado está en todo el mundo, no todo ha sido cooptado por el Estado, y como dice Gladys, tenemos estos archipiélagos, estas islas, en donde se gestiona la vida común en estructuras múltiples, minúsculas, que crean islas que al final crean archipiélagos que carcomen estas macroestructuras. Entonces creo que en ese mundo posible podríamos pensar en justicia social. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, Yasnaya. Ya sé que ha sido un poco un lío, pero no sé, creo que nos llenas de ideas y de perspectivas que de pronto damos por sentado que son imposibles, y como son imposibles, pues ya no las pensamos. Yasnaya, no sé si quieres intentar reconectarte o ya seguimos así. Estoy intentando, en cuanto pueda, pues lo hacemos, si no, pues mientras seguimos. Así seguimos. Lo siento, una disculpa a todos los demás. Yo sé que van a estar hartos de verme, yo ya estoy harta de verme en la pantalla, así que una disculpa, pero esto es lo que tenemos, así que con esto vamos a hacer, y cierren sus ojitos y escuchen la dulce voz de Elena Yasnaya, y así la hacemos, ¿te parece? Ya estoy entrando. Ya estás entrando. Ay, qué bueno, porque yo creo que ya están hartos de... Con que me permitan, ya. Caro, Perfecto. ¿ves allá a Yasnaya? Hola. Ahí. Bueno, ahora voy a colgar el teléfono. Listo. Gracias. Perfecto. Qué Bueno, bueno. luego les paso mis diapositivas para que sí las puedan ver. Sí, creo que espero que se haya escuchado. Unos decían que sí, otros decían que no. Fue un poco así, pero bueno, vamos a... podemos un poco quizás resumir y volver a la discusión en donde tú planteas que es posible que para desmantelar estos grandes sistemas que están completamente interrelacionados, la opción sería desmantelar o ir carcomiendo también la estructura que lo administra, que es el Estado. Y planteas que es posible hacerlo, y que hay como operaciones que han estado ahí, que dan pie a creer, bueno, a saber que hay posibilidades de administrar lo común, que hay trabajo de colaboración de múltiples estructuras que pueden hacer esta administración. Me gusta mucho lo que dices, y justo creo que es un momento bien extraño y bien paradójico, porque quizás yo, como nunca antes, si te soy sincera, había sentido como el peso del Estado. Es decir, en la definición de las decisiones gubernamentales que se tomaron en relación a la pandemia, mi vida ha quedado completamente definida en relación al cuidado, los límites que tengo, las posibilidades que tengo. Como cada estado escogió sistemas muy diferenciados, claro, esto es súper interesante ver cómo el peso del Estado ha afectado como nuestras decisiones de vida, ¿no? En muchos sentidos. Y también, claro, como que yo pensaba en... Todavía a mí me cuesta mucho trabajo pensar que es posible, en esta sensación de presión que hay del Estado, en cómo dinamitarlo, pero también imaginaba con otras personas en estas conversaciones que quizás también, más que pensar en estas dicotomías entre Estado y autonomías, también es necesario pensar cómo ya están operando ciertos lugares de autonomía hoy día, ¿no? Es decir, que sí hay zonas donde aparecen otras formas. Y leía un texto muy hermoso de
de varios autores, Kelly Gillespie, Malik y demás autores sobre diferentes maneras de vivir la pandemia en el sur global, y pensaban en ciudades como Yakarta, Sao Paulo y Johannesburgo. Y era muy interesante porque justamente era como todo este ordenamiento gubernamental del aislamiento y el distanciamiento social está pensado en formas dominantes del norte. Esto no puede operar en ciudades y espacios urbanos del mundo global, del sur global, ¿no? Y cómo dentro de estos espacios ha habido diferentes ordenamientos de cómo manejar la pandemia, es decir, cómo en ciertos barrios y en ciertas comunidades o en ciertos edificios ha habido también otras maneras de administrar y de ordenar y de generar como estos, ¿no? Un poco se ha sabido que en algunas ciudades, pueblos o lugares de Oaxaca ha habido otro tipo de legislaciones que la propia comunidad ha implementado para generar este control. Entonces, bueno, me gustaría como, si tú piensas que esta demanda de dinamitar el Estado es como una de estas demandas que generan una dirección y nos señalan una dirección, mientras generamos estas otras formas de colaboración y de administración de lo común, o realmente estás pensando que sí podemos dinamitar el Estado? Yo creo que sí es posible, igual dinamitar suena muy incendiario, pero quiero decir es como quitarlo o quitarle contenido. Voy a decirlo de alguna manera que a veces parece muy radical y muy ajeno a ciertas realidades como en la Ciudad de México o en estas grandes urbes. Pero una cosa es, bueno, que en la propia Ciudad de México hay muchas de esas estructuras ya, ¿no? Que conocí por diferentes procesos, pero en la Ciudad de México hay pueblos indígenas, digamos, originarios ahí en Milpalta. O sea, tenemos es decir, el Estado niega la realidad. La realidad es que para organizar la vida en común hay muchas soluciones. Voy a empezar por algo como muy básico y es que hay una necesidad de las personas que somos mamíferos muy peculiares, bueno, no muy peculiares, como mamíferos no tan peculiares, pero somos unos animales a los que nos gusta vivir con otras personas. Hay ciertos animales y especies que solamente se unen para aparearse y luego cada quien se va aparte. Hay muy pocos casos, los ermitaños, por ejemplo, que con una profunda convicción religiosa se apartan totalmente y eso sucedió sobre todo en un momento de la historia europea. Hay casos muy extraños de personas que han decidido, leía un artículo que me pasaron de una persona que estuvo casi 30 años solo en un bosque hasta que lo capturaron, y en ese tiempo nadie lo había tocado ni nadie le había hablado siquiera. Pero fuera de eso, necesitamos vivir en común. En la sociedad más individualista que haya, aún así necesitamos del otro. Y estas relaciones luego no son muy justas, ¿no? Porque hay cierta gente que va a necesitar que otros sean sus sirvientes, ¿no? En una relación de explotación, por ejemplo. Pero bueno, necesitamos a esas otras. Y necesitamos la mirada que te refleja que tú eres importante, que tienes prestigio, que tener un número en una cuenta de banco es importante, porque si no está la otra mirada, si somos Robinson Crusoe, pues no tiene sentido, todo eso pierde sentido. Muchas de las cosas que nos importan tienen sentido ante la mirada de otra persona. Dado que necesitamos vivir en común, hay que organizar esa vida en común. Y esa vida común, ahorita la respuesta que te da es la del Estado, ¿no? Las leyes, todo esto. Sin embargo, en todo el tiempo hay muchas cosas que no organiza el Estado. Por ejemplo, supongamos que en una colonia yo quiero organizar un torneo de cascarita. Y entonces en esa cascarita pues no voy a necesitar del Estado. Basta que yo me hable con los vecinos y que les diga que voy a cerrar la calle tales horas y vamos a conseguir los balones de fútbol y vamos a poner las porterías, tal vez con unas piedras. Entonces, toda esa organización, que es una organización para hacer deporte y estar contentos y convivir, no te la está proveyendo el Estado, la haces tú.
la organización de una fiesta. Por eso para mí la fiesta es políticamente muy importante, que ninguna fiesta se hace en soledad, o sea, por más rico e individualista que sea, necesitas la mirada de otros que digan, mira, dio chocolates rellenos de caviar, o sea, incluso para eso necesitas lo común. Y, por ejemplo, las señoras que se reúnen para tejer están haciendo eso fuera del Estado. Entonces, hay un montón de las cosas en común que no rige el Estado. Y muchas veces cuando esas existen, cuando hay un problema como un sismo o la desaparición, unas señoras que se reunían en una iglesia para hacer un club de tejido, pero además también hacían cosas de la Cofradía del Santo, que eso parece totalmente apolítico, se volvió profundamente político en el momento en que una de sus hijas desapareció, una de las hijas de la señora, porque ya tenía toda esa estructura que le dio cobijo y que se volvió parte de una estructura que se empezó a politizar en otro sentido de reclamarle al Estado para que encontraran a la hija de una de ellas. Entonces, en realidad, hay todo el tiempo surgiendo organizaciones que no están mediadas por el Estado, pero pensamos que sí lo necesitamos. Entonces, que para que haya agua en mi edificio, pues tengo que llamar a la delegación de, oye, ¿por qué no hay agua? Y entonces exigimos allá. Pero ¿qué pasaría si se abduce, llega una gran nave marciana y abduce a todo el aparato estatal? No tendríamos de otra que ponernos de acuerdo para ver cómo vamos a hacer que el agua llegue, porque ya no existe la delegación. Entonces, si pensamos estas otras estructuras como algo muy ajeno, muy revolucionario, muy no entiendo, bueno, se ve como algo difícil. Pero si lo pensamos como en realidad que la potencia está al final, lo comunitario o estas otras estructuras son estrategias de resolución de lo común, de problemas cotidianos. Entonces, como son estrategias de resolución cotidiana, nada más que llega un momento en que dices, no, pues si esa persona me robó, lo voy a denunciar en el MP, pero tal vez podrías hacer una reunión y decir, oye, ¿por qué el hijo de la señora de la esquina me robó? ¿Y cómo resarcimos esto que sucedió? Entonces ya es otro nivel. Pero yo creo que la manera, si muchas personas estamos más conscientes de eso, entonces la necesidad del Estado se vuelve como, se da uno cuenta de lo absurdo que es por un cambio en el que tú le das impuestos al Estado, dejar cosas fundamentales de tu existencia como es la salud, la educación, la impartición de justicia en un ente distinto que no somos nosotros. Ahí quisiera citar a Elías Caurey, este gran poeta eh, que dice que el Estado es el gran otro, en realidad. Sí, yo creo que lo que dices es muy importante y más en este momento creo que para todas y todos, sobre todo todas, creo, es muy importante insistir en estos espacios de administración común, sobre todo en lo que va a ser en relación a la educación y a los niños y a la crianza, ¿no? Creo que, no sé cómo es en tu comunidad, acá en la Ciudad de México se está viviendo de manera como muy frustrante toda esta administración de la pandemia, porque claro, genera otra vez como este regreso a lo doméstico, al aislamiento, a estar como completamente aislados en figuras además que muy conservadoras como puede ser la familia nuclear, ¿no? Donde justamente lo que hay es una pérdida de liga con la comunidad, porque no hay comunidad, porque todo el mensaje estatal es quédate en tu casa, quédate en tu familia, no salgas de ahí. Entonces, claro, se vuelve un momento también crucial, no sé si de desobediencia, pero sí de reimaginar cómo vamos a generar vínculos sociales. O sea, el distanciamiento social me parece a mí tiene consecuencias fatales políticas en términos de que justamente lo que se pierde es la solidaridad social, las posibilidades de generar esta administración de lo común. Entonces, es interesante, ¿no? Tú recordabas cómo reaccionó la ciudadanía en la Ciudad de México, también en Oaxaca, pero en la Ciudad de México, que es donde más me tocó a mí por estar aquí, ante el terremoto, el último del 2017, 17, ¿va? Y claro, también ocurrió en 85, ¿no? Pero justamente hay una experiencia que tenemos social de cómo sabemos generar las dinámicas para poder proveernos de recursos de sobrevivencia en los momentos en que el Estado no aparece. Lo que quizás se vuelve importante es recuperar eso para pensar
bueno, ¿cómo le hacemos ahorita para recuperar esos espacios de trabajo y de sobrevivencia también y de colaboración, más allá del Estado y de la administración que está generando sobre esto? Supongo que en comunidades como la tuya quizás puede ser distinta esta vivencia. Igual si nos cuentas un poco cómo está sucediendo allá. Esto, claro, desde el marco de la Ciudad de México, en un barrio impersonal donde no hay una comunidad tan contundente, ¿no? Sí, yo creo que tal vez en esos barrios una parte muy importante será justamente empezar a hablar con las personas alrededor, ¿no? Por un asunto de sobrevivencia. Supongamos que hay otros sismos, siempre será mejor ya estar conectados. Y a veces hacer este tejido, crearlo, puede hacerse desde la parte que parezca menos política, que a veces es la fiesta o es organizar algo de deporte. Es decir, tener una comunidad, empezarla a crear, porque cuando esto se politiza bueno, en realidad es bastante político, nada más que parece no ser. Cómo crear esas estructuras. En el caso de nuestras comunidades, pues históricamente el Estado se ha aparecido cuando hay que reprimir o total, o cuando es decir, hay un abandono. Entonces, aquí ni siquiera, mientras que siento que, por ejemplo, en otras sociedades, la primera respuesta si se va el agua es hablar a la delegación, o sea, apelar al Estado, porque pues pagas unos impuestos y entonces tienen que hacerlo. Aquí es muy natural, es decir, ni siquiera está tan ideologizado, sino es una respuesta cotidiana y natural a la vida en común. Aquí si algo pasa o si hay que hacer una fiesta, pues entonces nos reunimos, hay una asamblea, se determina cómo se va a hacer. Si necesitamos construir o reparar algo que se rompió, pues no le vamos a hablar al Estado, nos reunimos, vamos a decir cuánto trabajo se necesita para eso. Eso cada vez está cambiando, es decir, nuestras estructuras están en esta, digamos, como resistiendo al Estado, pero también teniendo que negociar con él, y hay una gran influencia contra la que estamos todo el tiempo pensando y todo el tiempo sobre esto, porque pues ha habido un asunto histórico ahí de que incluso desde intelectuales liberal, de la democracia liberal, de decir que esto no puede ser posible porque cómo vamos a dejar que cierta parte de México funcione distinto o tenga sus propias leyes, ¿no? Entonces, para nosotros, así como allá lo más natural sea llamar al Estado, a la delegación, a la policía, aquí son otros mecanismos que nos parecen dados naturales y qué es lo que hay que hacer, ¿no? Si hay que hacer esto, se hace esto, se resuelve en común, se convoca asamblea, si hay un problema grave, se convoca asamblea, ¿no? Y entonces ahí en la asamblea se discute. Y ese es un mecanismo de solución de problemas. El otro mecanismo es el Estado, pero en realidad vemos que como funciona y en su arquitectura, pues no te resuelve los problemas, sino administra estas estructuras de opresión. Entonces, en la comunidad históricamente tenemos comunidades que son estructuras minúsculas y son muchas. Y luego están en colaboración o luego están en tensión, pero son distintas. Cada una, por ejemplo, la asamblea de mi comunidad, pues no puede determinar cosas sobre la asamblea de la comunidad vecina o de otra comunidad vecina. No se puede. Se tejen las relaciones ahí, pero no sé. Estas estructuras van a estar administrando desde lo que ha dicho Floriberto Díaz, antropólogo Mije, que va a estar administrando el trabajo en común, por ejemplo, ¿no? Si hay que reparar algo, el trabajo va a ser en común. La organización de la fiesta para toda la comunidad, que es muy importante, también va a ser en común. El territorio, o sea, también se tiene en común, en propiedad comunal. También la autoridad. Aquí no quiero hablar de poder porque funciona un poco distinto. Claro que ahí se ejerce una autoridad. Y cómo elegimos a nuestras autoridades, que son pues el cabildo municipal, que funciona distinto a cualquier otro municipio. Se elige también desde un sistema de cargos comunal que no concentra esa función en una clase. Que, por ejemplo, en la clase política mexicana, sí, los que van a ser senadores, después van a ser diputados, luego regresan a ser senadores, luego funcionarios públicos, luego se van o sea, es una clase bastante cerrada, muy poca gente puede entrar, ¿no? Como esa parte. Acá no, acá es rotativo, entonces también ejercer la autoridad es común. Entonces, esta es la estrategia que nos ha permitido resistir, pues, esos 300 años, porque es una
no es una estructura prehispánica, ¿no? Es una estructura que se crea después de la debacle y de toda la violencia implicada en la conquista, que se va reconfigurando a través de la historia y que cuando llega el Estado, en el siglo XIX, con las leyes de reforma, se criminaliza la propiedad comunal, por ejemplo, de la tierra. Hay un gran despojo por los indígenas, por fortuna en Oaxaca hay mucha resistencia a eso, y estos municipios que son reconocidos por el Estado como tal, en realidad funcionan de una manera distinta a todos los municipios del país y a lo que dice la ley orgánica municipal. Entonces, son las maneras de gestionar. Incluso durante mucho tiempo, la educación que se dio en mi comunidad fue una educación pagada por la propia comunidad, o sea, gestionada por la propia comunidad. La transferencia de dinero federal a los municipios comenzó en 1998. Hay antes unos ejercicios, como con el PRONASOL, el Programa Nacional de Solidaridad, pero después ya en el 98 pasa eso. Entonces, muy, muy reciente en el que esas estructuras tienen dinero federal, pero que también aquí su uso se determina mediante asamblea y genera dinámicas bien complejas, ¿no? Y contradictorias e interesantes. Pero bueno, esa es más o menos la manera en la que ha sucedido. Yo la verdad que tengo muchas preguntas, porque además te digo que ayer me clavé en leer todos tus textos y les recomiendo mucho a todas y ustedes que lo hagan, porque son unos textos bellísimos en relación a la apropiación cultural, en relación al feminismo desde una crítica de una lectura también de lo que necesitan otras comunidades. Es decir, hay varios temas que me gustaría abordar contigo. Nada más quisiera ver un poco las preguntas y si no nos vamos hacia esas zonas que yo quiero. Pero primero, Pedro Lash. Hola, Pedro, muchas gracias por estarnos viendo. También ve que está Rafa Ortega y Melanie. Gracias por acompañarnos en estas sesiones. Pero bueno, Pedro Lash, que es un artista que trabaja sobre temas de racismo, te pregunta, que no sabes si lo mencionaste, pero hay un libro de Pierre Clastres, La sociedad contra el Estado, que va muy bien con tus argumentos. Si podrías hablar un poco más sobre la relación idioma-justicia social. Sí, justamente me recomendaron mucho ese libro, me encantaría leerlo. Luego uno anda inventando el hilo negro y el agua tibia, pero es muy interesante porque justamente, digo, solo con el título de La sociedad con el Estado, ese es un poco lo que pasa en la comunidad. Las comunidades siempre han estado como en una lógica distinta y en una tensión permanente con el Estado, en el caso de las estructuras comunales de la Sierra Norte de Oaxaca, ¿no? Porque también dentro de la categoría indígena hay muchos tipos de estructuras. Incluso hay pueblos indígenas que tienen monarquías en el mundo, ¿no? Entonces, también es una diversidad de estructuras sociales. Sí, en el caso del idioma, yo creo que dado que en México uno de los rasgos que utiliza el Estado, aunque la ley dice que es la autoadscripción, es decir, basta con autoadscribirse indígena para ser reconocido como tal, en los hechos y ahorita con el COVID, si le pregunta a uno al Estado cuánta población indígena ha fallecido por COVID, te va a decir cuánta población hablante de lengua indígena. Esa es la manera. Entonces, hay un funcionamiento bien perverso porque el Estado ha hecho todo lo posible para eliminar los idiomas que no son el idioma que ellos consideran y que hasta hace poco tiempo se llamaba idioma nacional, que es el español, cuando era el idioma de la minoría cuando se creó el Estado. Si pensamos que en 1820 se calcula que el 70% de la población mexicana hablaba una lengua indígena, el 70%, es un país eminentemente de pueblos indígenas, si la proporción, aunque los números cambiaran, porque el número de población cambia, entonces la proporción se hubiera mantenido, ahorita tendríamos más o menos 70 millones de hablantes, aproximadamente un poco más, de lenguas indígenas en México. Si ahorita somos el 6.5%, es que ha habido toda una serie de operaciones y violencias para eliminar estas prácticas, estos idiomas. Y es algo muy, muy violento porque el idioma no solo es un rasgo cultural, sino que es un instrumento cognitivo. Es prohibirle a la gente pensar en lo que está pensando con los instrumentos cognitivos de una lengua, ¿no? Y ha sido con base en una serie de violación de derechos humanos sostenida
y con dinero público y políticas públicas. La castellanización forzada para eliminar las lenguas indígenas fue un proyecto estatal. Entonces, no puede haber, yo creo que para mí es como la base de todo, no puede haber justicia social pues sin por lo menos el respeto de las realidades cognitivas y comunicativas de sociedades completas. Y eso se ve claramente que después de 300 años de la colonialismo, la monarquía española, tenemos que el 70% de la población hablaba una lengua indígena en 1820 y en 200 años se lo echaron casi, ¿no? O sea, tenemos 6.5 y bajo ese ritmo, si no se acelera, se está calculando que en 100 años sea el 0.5%, es decir, muy, muy poco. Entonces, si no puedo pensar en mi idioma, que si se me va a desplazar y a discriminar y a oprimir por eso, entonces la base del propio pensamiento y la propia justicia social en la diversidad sería impensable, ¿no? Claro, además tú como lingüista lo debes tener como mucho más claro quizás que muchos de nosotros, pero es justo en esas diferencias que abren los lenguajes que podemos pensar otras cosas, ¿no? O sea, hay varios de tus textos en los que mencionas que, por ejemplo, en el Mije no hay una distinción entre unos otros que nos incluye y unos otros que no te incluyen, ¿no? Entonces, hay como en la propia lengua universos que se abren y cosmovisiones que se permiten y formas de plantear relaciones con los otros y con la otra edad que está en la propia lengua, y al asesinar o dejar morir o hacer morir, digamos, esas lenguas, pues lo que se van también restando son esas posibilidades de otros mundos, ¿no? Lo que va generando es también esta unificación o esta homogeneización del pensamiento y por tanto de los sistemas mundo, ¿no? Exactamente. Bueno. Sí, yo ahí te oigo, ¿me oyes? Bueno, muy, muy entrecortado. ¿Podrías repetirme otra vez? Sí, no, nada más un poco recapitulaba lo que tú decías sobre la importancia de las lenguas para mantener también como otros sistemas de relación con el mundo, ¿no? Y con nosotros mismos. Es decir, en la propia lengua está esa diversidad que al momento de ser limitada por el Estado, o limitada o asesina, o esas lenguas que se dejan morir o se hacen morir, lo que se limitan son mundos posibles, ¿no? Finalmente. Así es, y territorios posibles, ¿no? Territorios cognitivos posibles. Y digamos que es una actualización de esa opresión colonialista, y también desde el punto de vista así capitalista, pues se ve como algo inútil, ¿no? Es que no es útil, y es muy extraño porque es como decirle a alguien, tú piensas en chino y pues eso no es útil. Es útil porque lo estoy pensando en esa lengua, existe y existe porque es útil a una sociedad, ¿no? Entonces creo que hay una visión de esa manera. Veo también aquí una pregunta sobre que dice que podrías decirme por qué relacionamos el clasismo con la blanquitud capitalista sin pensar siquiera en cómo surgió el capital. Yo creo que justamente por lo mismo, ¿no? Que está en su pregunta, porque no hay a veces no hay una conciencia de cómo esto se relaciona con la historia del capitalismo, y que la historia del capitalismo no se puede entender sin la historia del colonialismo y del patriarcado, ¿no? Creo que ahí insistiría yo en esa parte. Porque ahí está como toda, para eso yo creo que una buena referencia de pronto es la noción de acumulación primitiva en Marx, ¿no? Que justamente lo que plantea es que para que empiece a haber plusvalía, lo que se necesita es que alguien diga, esto es mío, y ahí empieza la acumulación primitiva, es decir, alguien que pueda decir, este árbol es mío y lo que produce este árbol es mío, y tú te tienes que poner a trabajar porque eres flojo, ¿no? También tiene que ver con estas determinaciones, y la gente floja generalmente es gente que está no considerada tan humana, ¿no? Y ahí viene toda esta relación de clasificación de personas, primero para un orden de quién funciona para trabajar, y entonces también quizás antes de lo que fue la elaboración del racismo en el siglo XIX, que tenía que ver también con una animalización, ¿no? Una otredad que funcionaba en relación con lo animal, donde justamente había estas discusiones si las personas que venían de África eran humanas o no, si los coloniales, como tú bien apuntas en tus textos, la gente que colonizó los territorios y llamó indígenas,
eran humanos o no, y eso tenía que ver por las condiciones de trabajo a las que los forzaban. Es decir, lo que hicieron con esas poblaciones fue clasificarlos de tal manera que sirvieran para el trabajo, un trabajo que no respondía a ciertas condiciones de lo humano, ¿no? Es decir, eran casi condiciones, o lo que llamaron condiciones inhumanas de trabajo para poder generar una explotación. En ese sentido es que está completamente relacionado capitalismo, explotación, raza y patriarcado, porque habría que ver, ¿no? Según, por ejemplo, también lo que plantea gente como Rita Segato, del lugar que en esa división y en esa estructura se hizo del género, ¿no? De las mujeres a la casa y demás. Me gustaría también quizás hablar un poco me parece súper importante tu crítica a cómo se genera también esta idea de lo indígena. O sea, cómo esta noción de lo indígena es una construcción que también es histórica y que también es ideológica y que parte de este mismo colonialismo. Hay una parte en tu texto muy hermosa donde tú cuentas cómo tu abuela, cuando tú le dices después de tu experiencia de estar en la Ciudad de México que, uy, resulta que yo soy indígena, y le dices a tu abuela y tu abuela te dice, no, yo no soy indígena, yo soy mije, ¿no? Y entonces cómo hay como toda esta construcción de lo indígena que también es parte de lo estatal y que ahí me gustaría que nos ayudaras a pensar cómo vamos también desbaratando eso, cómo vamos desbaratando esto en una sociedad como la mexicana que asume por este mestizaje esta especie de lugar donde no hay racismo y justamente lo que ha invisibilizado de una manera brutal en el Estado mexicano y que también me gustaría preguntarte cómo ves la operación ideológica que está haciendo la 4T en este sentido, que está utilizando simbólicamente de una manera muy, muy peligrosa, me parece a mí, ciertos recursos de su autoridad en relación a lo simbólico en lo indígena. Ahí te lancé un montón de preguntas, perdón, Yasnaya, pero bueno, ahí te las voy. La última, así que, bueno, no, muchas gracias. Creo que no me da tiempo, pero quería, igual después se los paso, como compartirles algunas en cuanto a la parte de la lengua, algunas ideas del propio Estado mexicano sobre la diversidad lingüística. Pero bueno, sí, yo creo que en el caso, vamos a pensar qué es mestizo, ¿no? Si pensamos el mestizo como una mezcla racial, no podemos decir, dado que ya aceptamos que las razas no existen, entonces racial no pues. Vamos a pensarlo entonces como una mezcla genética. Si utilizamos la categoría mestiza como una mezcla genética, no nos queda nada descriptivo, dado que mestizas serían todas las personas del mundo a estas alturas, dado que no hay un ancestro común, pues la mezcla genética, pues hay todas las personas. Entonces, esta idea de que hay indígenas puros, pues se desbarataría y tendríamos, en México sobre todo, es insostenible, que es donde la categoría mestiza opera mucho. Por lo tanto, dado que si mestizos somos todas las personas, pero en el afecto político no, dado que en el afecto político hay pueblos hay personas que son consideradas indígenas. Entonces nos damos cuenta de entrada y aclarar algo que es obvio, es que mestizo no es una categoría genética, no es la mezcla del resultado de la mezcla entre españoles e indígenas, borrando además lo otro, no es eso. O si es eso, entonces todo México y todo el mundo es mestizo. Pero entonces, si no es eso, entonces, ¿qué es ser mestizo? Y yo creo que ser mestizo es un proceso, si tenemos que el 70% de la población hablaba una lengua indígena para 1820 y ahora el 6.5%, es que hubo un proceso de desidentificarlos mediante la violencia con sus pueblos, ¿no? Mi abuela, que se consideraba sobre todo mije, entonces eso fue como arrebatárselo a través de decirle que eso era muy, muy malo y que eso era muy indeseable y que si quería mejorar y que si quería tal y si quería que sí le hagan caso en un sistema de salud o en un sistema de tal y que si no había suficiente ya para vivir en la comunidad y expulsarlo a las ciudades en condiciones de pauperidad y además desidentificarse, avergonzarse y todo lo que el racismo implica, es una operación estatal sobre la población mayoritaria de pueblos indígenas. Entonces, amestizarse es desindigenizarse. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de narrarse mestizo y decir yo soy mestiza, nos narramos soy desindigenizada por el Estado? Hay una serie de reconocimientos de violencias que me llevaron a que sé que mi bisabuela era nahua y creo que mi abuelo era otomí, pero ya no sé, entonces, ¿qué soy yo?
Y es reconocer una violencia muy fuerte que nos lleva a, en lugar de narrarte mestizo, narrarte desindigenizado por el Estado, y cambia totalmente la perspectiva. Y fue esta operación política que hizo que abandonaras esta identificación de sentir mije para irte yendo hacia adscribirte a la nueva identidad creada por el grupo de poder en el Estado, que era el criollo, es decir, la identidad mexicana, que en realidad no existe. Es decir, no hay ningún solo rasgo cultural que sea compatible a todas las personas que son mexicanas. O sea, mexicano es un niño menonita que habla Plotich. Mexicano es el presidente de la República. Mexicano es una niña gitana cuya lengua materna es rom. Mexicano es Luis Miguel. O sea, mexicanos son los pueblos yumanos. O sea, ser mexicano al final o mexicana es un rasgo legal, pero ni cultural ni identitario, porque la identidad de la niña rom, de la niña mije, la niña menonita y del hijo de López Obrador están totalmente jugando en otros sistemas lingüísticos de valores territoriales opresivos muy distintos. Y sin embargo todos son mexicanos, porque mexicanos es un estatus legal impuesto. Pero el nacionalismo te hace creer que no. Y es una gran operación porque el nacionalismo convierte esta ideología en sentimientos, nos lo inocula a golpe de estar con poemas, amor a la patria, honores a la bandera, selección mexicana. O sea, es toda una serie que te hace creer que efectivamente existe lo mexicano como una sola identidad. Entonces, el rechazo a esto, y al final es un blanqueamiento, porque la desindigenización es también racialmente tender hacia ser por lo menos moreno claro. Entonces va hacia un proceso de blanqueamiento y olvida, ¿no? Entonces las personas que salieron de sus comunidades mijes, supongamos, se casaron con alguien que es otomí y trataron de no pasar la lengua por el mismo racismo. ¿Y qué hubiera pasado? Alguna vez hacía yo esta pregunta, si tus abuelos o tus bisabuelos hubieran transmitido la lengua hasta ti, ¿qué lengua hablarías tú? Entonces las respuestas eran muy impresionantes. Entonces este proceso de desindigenización, eso es lo mestizo, y todo lo que lo amenaza sí es muy, muy extranjero, o muy también, por ejemplo, todo lo que pasó con la población china o la población afro, se borra totalmente, aun cuando históricamente, bueno, los historiadores han demostrado cómo en algún momento de la colonia la población afrodescendiente era mayoritaria a la mestiza y a la blanca incluso. Entonces, eso se borra totalmente en este discurso. Y eso se relaciona con lo que decías de la cuarta T. Y es que no solo es la cuarta T. En ese sentido, yo creo que el Estado mismo está basado simbólicamente en la apropiación cultural indebida de los pueblos indígenas, muy claramente expresada en el hecho que si decidimos que la apropiación cultural indebida es cuando te apropias de elementos culturales a los pueblos a los que oprimes, o sea, al mismo tiempo que estás ejerciendo la opresión, te apropias de esos para tu provecho. Pues al mismo tiempo que el Estado pretendía desaparecer el náhuatl y a la población náhuatl y negar eso, se apropia de un elemento náhuatl para ponerlo como escudo de la bandera. Ese, para mí, el escudo de la bandera mexicana es como la primera gran apropiación cultural que hace el Estado de los pueblos indígenas, yo diría casi más bien como un plagio, porque el uso simbólico ha sido terrible. Y de ahí con todo, ¿no? Sobre todo con el pasado, con los pueblos mayas y los pueblos nahuas, por eso las elecciones azteca y no otomí. Y todo esto, y claro, todos los gobiernos lo han hecho y este también, ¿no? Vimos, por ejemplo, en la ceremonia de López Obrador cuando tomó, es muy interesante porque los bastones de mando son símbolos que te concede tu asamblea. Entonces, tener un bastón de mando es un símbolo de una autonomía, de un gobierno propio. Entonces, entregarle un bastón de mando al jefe del Estado es muy contradictorio de la base, de base. Entonces, bueno, no sorprende mucho. Para preguntarte, y esa construcción simbólica que a todos nos pareció como muy fuerte cuando la vimos y que se transmitió en directo, ¿cuál fue la reacción en tu comunidad en específico
o si sabes de las reacciones en las otras comunidades ante esa apropiación de ese mensaje. Bueno, ni siquiera esa apropiación de esa ceremonia para producir un mensaje donde pareciera que las comunidades indígenas le otorgaron esta autoridad autónoma a López Obrador bajo una elección que se suponía que era de una república en otro tipo de sentido. Sí, yo creo que hubo distintas. Normalmente, bueno, en esta región, en mi comunidad, la participación en la lógica del Estado es muy poca, ¿no? Es decir, en comparación, claro, con otras regiones. O sea, casi la gente no vota, o sea, tenemos nuestra propia estructura, pero esta vez, por cómo todo lo que ha pasado, hubo una participación muy amplia de respaldo, ¿no? En cuanto a, yo creo que fueron de los índices de mayor votación en la historia de mi comunidad. Entonces, más la gente fue a votar, ¿no? Antes podrían decir, es que ahí gana el PRI, bueno, pues porque 5 iban a votar y pues ya, ¿no? Pero hubo entonces había un gran entusiasmo y una gran aprobación. Pero en cuanto a la elección del símbolo, sí hubo discusiones. O sea, yo vi, por lo menos en el movimiento indígena, una discusión bien interesante sobre eso, pero el entusiasmo creo que era mayor. Pero sí me gustaría que, con que pase un poco el tiempo, he estado escribiendo notas porque me parece muy problemática esa ceremonia en muchos sentidos. El primero es el del propio bastón de mando y su simbolismo. El segundo es el del ritual que se hizo ahí, que es como la categorización de lo indígena, porque en un ritual indígena no existe, porque un indígena es una categoría de pueblos que no formaron Estado. Entonces, no hay un ritual, como no es una categoría cultural, no existe, pero se ha creado en la apropiación. Entonces, esto del saludo a los 4 puntos. Entonces, yo quería saber ese ritual de qué cultura es, o sea, es un ritual, porque si fuera un ritual mije, seguramente no hubieran elegido un ritual mije, porque no es muy agradable de ver, o sea, puede ser muy fuerte. Hay sangre, hay alcohol, o sea, es algo que hacemos para nosotros que está en la naturaleza de lo privado y de lo sacro. Entonces, eso no se podía hacer ahí, y mucho menos en ese contexto. Entonces, era un poco como la creación de un ritual indígena, que es un poco que tiene elementos, tiene ahí la concha, y también hablaba en náhuatl y decía ometeot, pero también tenía otros elementos más aguas. Entonces, era como una mezcla de cosas extrañas para crear algo que en realidad no es de ningún pueblo, pero que puede ser leído como un ritual indígena. Y entonces hay una lectura del ritual y un uso político del Estado de algo tan fuerte como un ritual. ¿Y eso te parece que tiene que ver como ese uso de lo simbólico justamente para una autoridad respecto a los macroproyectos en territorios indígenas? Sí, sí, pero además es algo, es decir, en ese sentido no, pero me parece nada novedoso. Esa es la historia del Estado mexicano. Es apropiarte de tus símbolos y luego estar, pero no de tus territorios, porque la manera en la que el Estado se relaciona muy bien con los pueblos indígenas es con lo que puede tomar provecho, que son sus símbolos, sus danzas, sus manifestaciones estéticas, porque las puede vender y las puede usar para base de la identidad mexicana y de su cultura. Entonces, le encanta relacionarse con el folclore. O sea, con el folclore es donde el Estado se siente más pleno y maravilloso, y jamás te van a decir nada, al contrario, te van a celebrar que tengas tus huipiles y que tengas tus textiles, maravilla. En el momento en que tú dices, no quiero la mina en mi territorio, es así como de, no, espérate, ¿cómo ahí no? Entonces, el hecho de estar metiéndote a la mina al mismo tiempo que está celebrando tus manifestaciones culturales es la base de la manera en la que el Estado se relaciona con los pueblos indígenas, y aquí no ha cambiado. Entonces, claro, en esta medida, no es que la cuarta te haya dado un giro en esa dinámica, es la misma, en esa parte simbólica. El que sí me sorprendió fue, por ejemplo, el gesto estatal del presidente exigiendo una disculpa a España por la conquista, siendo el Estado el que exigía, es decir, no los pueblos, no las comunidades, que son muy diversas y muy distintas, sino el Estado que había generado la misma categoría y la misma historia de mestizaje, de borramiento, era el que estaba pidiendo una disculpa, ¿no? Que es un poco lo complejo en el sentido de lo que tú planteas, de que el colonialismo no fue la llegada de los españoles ni el tipo de proceso de colonización que empezaron, sino todo lo que se ha mantenido como proceso colonial, ¿no? Así es. Sí, no,
sí, no hay manera de como disociarlo, pues, o sea, es como el establecimiento del orden colonial, pero recordaba un poco un capítulo de Garfield, donde defendía al perrito, a Odie, así como de no le pegues, y decía, porque a Odie solo le pego yo. Un poco eso es ese acto del jefe ejecutivo de pedir las disculpas a nombre de los pueblos indígenas, es como de, oye, primero pídelas tú. Dijo que también iba a pedirle a los pueblos yaquis por todo lo que había pasado, y no sé si eso ya sucedió. Apenas estuvo el presidente en territorio yaqui, y me gustaría saber si ha habido una ceremonia oficial de disculpas del Estado mexicano por todo lo que pasó con el pueblo yaqui, de que los mandaron terriblemente hacia las haciendas enequeneras en Yucatán. Y bueno, todo lo terrible que ha sucedido con la tribu yaqui, pero sí era muy chistoso, como de ahora resulta, ¿no? Es como si, no sé, tu marido te ha estado pegando toda la vida y alguien te pega y le pide que te piden unas cosas, es como es una suplantación de la voz, además, de a quién está representando, ¿no? ¿Quién está pidiendo? Si el Estado no es el rompimiento del orden colonial, sino su perfeccionamiento, digamos, y su continuación. Entonces, es bien interesante cómo hay una identificación de México con los pueblos indígenas, cuando en realidad los pueblos indígenas somos la negación constante de la idea liberal mexicana de, oigan, nada más se habla una sola lengua, no. Todo funciona con estas leyes, aquí no, aquí elegimos de otra manera, aquí es otro sistema político. Estamos todo el tiempo negando al Estado, pero el Estado responde diciendo que somos su raíz, ¿no? Entonces, no, ¿cómo vamos a ser la raíz de algo tan monstruoso y bueno, de algo tan injusto? Vale. Oye, Yasnaya, ahí vamos cerrando si quieres, porque ya me imagino que vas a estar agotada. Yo podría seguir. Podemos seguir y seguir, sí, la verdad que sí podríamos seguir y seguir, porque además, claro, hay como 15 años que tenemos de no vernos, y yo quisiera poder actualizarnos en todo lo que nos ha pasado en estos años. Pero bueno, hay una pregunta que nos han mandado. Si alguien quiere enviarle a Yasnaya alguna pregunta, por favor háganlo ahora. Tenemos como un minuto de delay entre una cosa y otra, entonces si quieren hacerlo. Pero Bianca Islas te pregunta, desde la academia seguimos prolongando el colonialismo, el racismo, seguir empleando las categorías de mestizo para hacer alusión a lo no indígena, a los no indígenas, perdón. ¿Cómo poder desprendernos de estos conceptos y emplear discursos de desindianización? Pues yo creo que el problema con los nombres es que a veces cambiamos el nombre, pero la referencia sigue igual, ¿no? Entonces hay gente que dice, bueno, es que indígenas está mal, deben ser originarios. Y yo digo, bueno, pues podemos seguirles llamando como gustes, palitroche, pero si la categoría de opresión existe, no por dejarla de nombrar, deja de operar. Entonces, sí, claro, yo prefiero originarios, aunque tiene también sus implicaciones que me gusta discutir, pero cuando está la mina en mi comunidad, o cuando aquí tuvimos que tener un amparo para el derecho al agua, pues vamos a tener que escribirnos indígenas, porque esa es la legislación que me permite por lo menos buscar una salida de defensa jurídica, ¿no? Por la misma opresión, porque así está planteado. O sea, en la Constitución, en las leyes, la categoría que opera es indígena. Entonces, si quiero expulsar o ampararme contra la minera, pues voy a tener que usar ese instrumento jurídico terriblemente, ¿no? Entonces, yo creo que el asunto con mestizo es dejar de ponerlo en crisis. Podemos cambiarle de nombre, pero si no ponemos en crisis el concepto y su referencia, entonces creo que va a ser difícil complejizarlo. Y en la antropología mexicana ha sido gran cómplice del Estado en culturalizar lo indígena y quitarle su categoría, que es política, porque es la que tiene, y narrarla como una categoría cultural, de tal manera que hay un montón de artículos que son la cosmovisión indígena en tal, y yo, ¿por qué tendríamos la misma cosmovisión pueblos tan distintos como el Rarámuri y el Mije? No entiendo, ¿no? Si aquí es la cultura del maíz, pero para los yomanos no, ¿por qué tendríamos? O la música indígena, así de, porque ya tenemos una posición política en la historia, nuestra música se mejor, a menos que hablen de la relación política de las músicas y el racismo en la música, pero fuera de ahí,
Entonces, el tratar lo antropológico como estudios culturales del indígena ha sido desde la academia bien reforzador del discurso nacionalista. Y pues la arqueología y la antropología mexicana ha estado al servicio de la creación de una narrativa cultural e histórica que justifica la existencia del Estado. Entonces yo creo que es poner, si seguimos pensando que mestizo es la mezcla de indígena y español, pues no hay manera de cambiarlo, pero si complejizamos y vemos que lo afrodescendiente está ahí y que además no tiene que ver con lo genético, sino con un proyecto político del Estado, creo que puede tener otra, es poner en crisis de a qué se refiere y cómo surgió y historizar el término, cual sea. Sí, creo que lo que nos toca, además de todos estos sistemas complejos de cuestionar, es cuestionar también la historia del Estado mexicano y cuáles son las violencias que ha ejercido y desde dónde nos podemos situar para buscar otros agenciamientos, otras colectividades, otras formas de, esa palabra que me gustó mucho, cómo lo manejabas, de administrar lo común, ¿no? Creo que es un momento importante de, pues sí, establecer una crítica al Estado mexicano. Ya, bueno, lo venimos haciendo, se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, pero es importante como en este momento insistir en ella pues para imaginar esa cosa que tú nos propones, o ese horizonte que nos propones que de pronto nos suena imposible, ¿no? Que nos suena imposible a un mundo sin estados, pero que justamente hoy día también se está mostrando su inviabilidad y que pensar en, insistir en pensar e imaginar estas otras formas que ya existen, que están ahí, que están operando, pero que habría que quizás darles más peso político, me parece a mí fundamental, ¿no? Entonces, pues nada, te agradecemos muchísimo, Yasnaya, tu tiempo. Los invito a todas y a todos que lean los textos de Yasnaya, los encuentran en internet, muchos de ellos en la revista de la universidad. Son un placer, me quedé con ganas de preguntarte mucho sobre esta crítica al feminismo, sobre el tema del agua, sobre la defensa del agua. Hay tantas cosas, pero yo espero y creo que va a haber otros momentos y vamos a encontrar otras formas de trabajar juntas y de colaborar y de buscar esos espacios. Muchísimas gracias. También me gustaría, y ya después podemos seguir con el espacio, de ver ya como propuestas mucho más concretas de cómo funcionaría, cómo llegaría el agua a mi casa si no hay estado, ¿no? O sea, como irlo hilando más fino para ver la factibilidad y de que eso sí es posible y que no solo es posible, sino que la mayor parte de en muchos lugares del mundo ya está haciendo, ya así ha sido y hay propuestas que lo... Sí, y yo creo que esta parte también es muy importante para la comunidad artística porque es justamente una de las aristas que tiene el campo artístico en México, además de sí todo el peso del Estado y cómo ha sido el financiamiento en parte de la cultura. En el campo del arte contemporáneo al menos hay como una serie desde los años 90, desde justamente también que a raíz del terremoto del 86 se generaron muchas dinámicas de espacios independientes, de espacios autónomos. Hay toda una serie de organización donde los artistas están como repensando y eso fue algo muy potente en los 90, pero también a partir de, yo ubico como a partir de la Sexta en 2006 hubo un reforzamiento de generar estructuras culturales independientes, pero ahora también a partir desde Calderón hubo como también una necesidad de de generar grupos colectivos, de generar cooperativas, de generar espacios culturales que pensaran y operaran otras formas. Entonces, creo que tu charla les va a llevar a pensar muchas cosas y que seguiremos pensando y que creo que es un momento pues bien importante para resistir ese peso que tenemos de aislarnos, del distanciamiento social, de esta pérdida de solidaridad y de comunidad que hay en muchos espacios y como insistir en cómo se han pasado 5 meses y está muy lastimado, muy lastimado el tejido. Entonces, ¿cómo va a ser necesario restablecer esas colaboraciones, esa confianza, ese riesgo común, ¿no? O sea, arriesgarse y decir, me arriesgo con este grupo porque es mi grupo y es mi comunidad y entre todos nos cuidamos. También un trabajo de cuidado, yo te cuido, tú me cuidas y ver cómo generamos esto y no nada más estar como en esta espera de hay camas disponibles, entonces bueno, da igual porque hay camas disponibles y me puedo enfermar o no enfermar, ¿no? Entonces, pues Claro. bueno, no sé, hay mucho que conversar. Yasnaya, qué gusto, no sabes, la verdad que me quedé pensando y creo que la última vez que nos vimos fue en una fiesta bailando hasta
altas horas de la madrugada. Y Ojalá bueno, que pronto vuelva a pasar. ojalá que Porque sea pronto que nos toque una de esas. la primera estructura común necesaria para hacer fiesta es la fiesta, ¿no? Es la fiesta, urge bailar juntos, urge beber juntos, urge politizar nuestros cuerpos en esa manera también, ¿verdad? Pero bueno, Sí. espero que nos veamos muy pronto. Yo te agradezco muchísimo, Yasnaya. Tocaya también, Yasnaya. Y otra cosa, me quedé pensando que yo por mucho tiempo estuve intentando averiguar como las líneas de mi propia familia. Y claro, era como, ¿qué lengua hablaría? O sea, de pronto hubo ¿no? Había como esta insistencia también de mi familia, de bueno, habría que aprender náhuatl, vamos a ver si aprendemos alguna lengua indígena y tal. Y era como, bueno, pero ¿cuál sería mi lengua indígena? Y entonces, rascando mucho, claro, era como, pues probablemente es otomí, pero está tan borrado, o sea, no hubo manera de poder seguir la línea para poder saber cuál fue la última lengua que se habló en mi familia indígena. Y fue súper fuerte también darse cuenta de eso, ¿no? O sea, de esta desindigenación, de este completo aborramiento, ¿no? Donde, claro, había esta sensación de que yo no tengo esa lengua, o sea, yo no tengo ni siquiera la capacidad de saber cuál fue la última lengua que se habló en mi familia, ¿no? Entonces, bueno, eso, creo que nos toca hacer a todos un trabajo crítico de esto y seguir pensando y aprovechar este momento para pensar más, pensar juntos y pensar quizás mejor. Sí, ¿no? Y poner también en debate todo este asunto en el arte contemporáneo de la autoría, ¿no? Y la propiedad individual y todo esto que también es distinto en tradiciones estéticas que son desde lo común. Pero, no, bueno, ahí se nos abre otro tema que quizás deberíamos intentar buscar dónde ponerlo, Yasnaya, porque justo, claro, como, pues aquí también en el arte hay un choque, pues, o sea, mi noción de arte y el espacio en el que yo trabajo el arte es el arte moderno de este gran eh, narrativa occidental, pues, o sea, mi noción de arte y como yo concibo el arte tiene que ver con toda una tradición que viene, que es colonial y que opera desde las formas estéticas de la ilustración, o sea, es así, y entonces, claro, hay como, cómo pensamos también otro tipo de otras operaciones artísticas, otras nociones de arte, qué tipo de prácticas pueden poner en tensión o cómo pueden también coexistir, ¿no? O sea, como que tampoco en ese sentido se trata de negar ese mundo que existe, pero cómo si hacemos que coexista y que aparezca otra forma de entender las prácticas artísticas que implicaría además otra relación con el mundo, ¿no? Absoluta. claro, claro. Con los objetos, con las cosas, cómo nos miran, cómo las miramos, la ruptura de la contemplación, la ruptura del autor. O sea, habría que repensar cómo hacemos otra noción de lo estético que no se refiera a la experiencia privilegiada de la modernidad, ¿no? Así es, sí, sí, Pero sí. esa va a ser la siguiente plática que vamos a tener. Sí, a mí me interesa mucho sobre como la figura, por ejemplo, de alguien que ejerce la función literaria o la función poética en nuestras tradiciones y el asunto de este culto a la autoría y al genio individual y cómo se relaciona con capitalismo y otros temas muy apasionantes. Sí, pero vamos a hacerlo, vamos a buscar la oportunidad. Pero bueno, nos vamos despidiendo porque ya tuvimos aquí 2 horas. Voy a aprovechar nada más un segundito para dos cositas. La próxima charla va a ser con Prishani Naidu, que muchos de ustedes ya conocen, que es nuestra aliada en Johannesburgo, nuestra persona que nos está haciendo que esto se transmita también allá y que podamos ver también cómo se conectan tradiciones, discusiones y narrativas y cuáles podrían ser puntos en común para generar discusiones. Y Prishani va a hablar un poco, dar continuidad al problema del racismo hoy, a partir de una plática que se llama Apartheid Remains, y donde justamente lo que se podrá, lo que ella planteará es cómo el sistema del apartheid fue un racismo de Estado que aún con su derrocamiento en el 94 no terminó, sino que se mantiene bajo otras formas de opresión que operan en el capitalismo y en el neoliberalismo, y cómo finalmente hay un racismo sistemático que sigue operando más allá de estos modelos que ejercieron tanta violencia y tanta discriminación y tanta división y tanto dolor en una sociedad como la de Sudáfrica.
Entonces ese sería el primero. Y el segundo, y les voy a compartir un segundito mi pantalla, es... estamos lanzando también otra serie de conversaciones. Es un podcast del Instituto de Investigaciones de Estética, Cuidado y Distanciamiento, una serie de pláticas en el encierro, en las que estamos platicando con Luisa Fuentes, Alejandra Labastida, Rian Lozano, Daniela Ortiz y Lorena Wolfer, y que tiene que ver justamente con el tema de maternidad y encierro y cómo podemos pensar ciertos procesos de emancipación hoy día desde el encierro. Entonces, estos podcasts se van a publicar en la página del instituto a partir del 19 de septiembre, no, perdón, el 19 de agosto, 19 y 26 de agosto, y el 2 y 11 de septiembre. Ahí pueden encontrar estos podcasts. Estos fueron hechos en WhatsApp, porque ya no nos da la vida para absolutamente nada más. Entonces optamos por mandarnos mensajes de audio y generar una conversación de esa manera. Entonces, bueno, esos dos anuncios. Con eso nos despedimos. Mil gracias, Yasnaya. Nos Muchas vemos gracias. pronto. Ojalá en un baile. Muy bien. Seguimos con esa conversación pendiente. Armemos pronto una charla sobre eso. Me parece que sería importante en el campo de las prácticas de arte contemporáneo tener como una crítica a eso. Con mucho gusto. Mil gracias, Yasnaya. Nos vemos la próxima semana. Ojalá sigan acompañándonos. Chao.